Jóvenes señoritas, tengan muy buenos días. Vamos a dar continuidad a nuestra clase de biología. En esta ocasión vamos a tratar el tema de biosistemática. Vamos a trabajar con todo lo que son reinos. ¿Está bien? Para eso tenemos que entender qué es biosistemática. Primeramente, y como siempre lo hacemos, vamos a hacer un concepto y vamos a tratar de ver algunos ejemplos para poder entender. Actualmente se componen casi 2 millones de especies de seres vivos. ¿Está bien? Entonces, dentro de la sistemática vamos a hablar obviamente de toda esta composición de seres vivos, ¿ya? Se estima que el número total puede ser de 7 veces superior. Estamos hablando que dentro de la naturaleza, dentro de este ecosistema, encontramos más de 2 millones de seres vivos en sus distintas especies. Sin embargo, el estudio no se ha terminado, se sigue investigando y se cree que puede haber muchas más especies que aún no han sido estudiadas, ¿ya? Es precisamente por esta situación que se debe hacer un estudio más específico para su clasificación. Vayamos a ver qué es la sistemática. La sistemática es aquella ciencia que se ocupa de describir y clasificar a los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Describimos característica, funcionalidad, absolutamente todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Al mismo tiempo, la sistemática se va a encargar de clasificar a estos seres vivos. Además que va a trabajar con datos apartados por otras ciencias. La sistemática no es una ciencia única, total, es una ciencia multidisciplinaria con la que va a tener que trabajar de la mano con taxonomía y nomenclatura. Para poder entender lo de sistemática, tenemos que entender también el concepto de taxonomía y nomenclatura. Así que vamos a leer un poquito lo que es la taxonomía. La taxonomía es aquella ciencia que se ocupa de clasificar a los seres vivos en grupos dispuestos jerárquicamente. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar de lo más grande a lo más pequeñito o de lo más pequeñito a lo más grande. La taxonomía lo que va a hacer es ocuparse de clasificarlos, sea por especie, sea por género, por familia, por orden, por clase, por filo, por reino, por dominio, por vida. Entonces, esta clasificación hecha se la debe a la taxonomía, porque esta ciencia se encarga de clasificarlos en función a características, en función a similitudes. Entonces, de eso se encarga la taxonomía. Un taxón o categoría taxonómica, ¿ya? Es aquella o aquellos grupos o niveles que han sido clasificados por jerarquía. Es decir, cuando estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de aquella importancia superior que tiene un determinado puesto. Entonces, en el caso de los seres vivos, también los vamos a clasificar así. ¿Está bien? También es la unidad fundamental de la que parte toda clasificación en el caso de la especie. Toda clasificación siempre va a surgir a partir de una especie. Los vamos a clasificar por especie, sean felinos, sean aves, sean mamíferos, sean acuáticos, terrestres, siempre por especie. Ya posteriormente los vamos a clasificar de una forma más genérica. Entonces, la taxonomía es aquella ciencia que se va a encargar de clasificar a los seres vivos en función a grupos, pero por una jerarquía. Vayamos a ver cuáles son las características taxonómicas y vamos a hablar de estas que son muy, muy importantes cuando realizamos ciertas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos lo que es la morfología. Y cuando estamos hablando de las características taxonómicas, es decir, de clasificar a un grupo en función a una jerarquía, sea por su especie, por su género, lo primero que vamos a tener que ver que este grupo tenga las siguientes características en común. Es decir, este grupo clasificado debe cumplir estas características en común. Por ejemplo, tenemos a los morfológicos. Todo este grupo clasificado por especie debe ser
debe cumplir esta característica morfológica. Y cuando hablamos de morfología, y ustedes saben que hablamos de la forma o la apariencia que poseen los organismos vivos. Por ejemplo, ahí se los puse lo que son las alas. No todos los seres vivos tienen alas. Entonces los podemos clasificar de esta forma, porque tienen una forma específica. Entonces es de ese modo que se los va a clasificar. También esta característica lo deben cumplir todos los que están clasificados. Fisiológicas, o sea, todo lo que es la fisiología. Tienen en cuenta los funcionamientos del cuerpo de los seres vivos. Un funcionamiento muy común en todos los seres vivos es el hecho de que respiren. ¿Está bien? Entonces, la fisiología se encarga de todas aquellas funcionalidades que van a tener los seres vivos y cómo se los puede caracterizar en función a eso. Pero tienen que cumplir esta característica para ser caracterizada por la taxonomía, ¿ya? ¿Qué es la citología? Ya saben que se hace referencia a todo lo que es la composición de las células en los seres vivos. Esta composición se la va a caracterizar ya sea por seres vivos que tengan células eucariotas o procariotas. En el caso de los ecológicos, un carácter ecológico, por ejemplo, hacen referencia al tipo de hábitat en el que vive un organismo. No todos los animales viven en un determinado lugar específico. Entonces, las relaciones que tienen con los otros, por ejemplo, en un determinado ecosistema en donde viven, hace referencia a un carácter taxonómico. ¿Está bien? Moleculares. Tiene en cuenta características genéticas. Cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver en biología con molecular o con la palabra molecular, vamos a hablar con aquella transmisión genética de generación en generación. Entonces, estas son las características que se deben cumplir en función a la clasificación taxonómica. ¿Está bien? Cuando estamos hablando de una clasificación en función a jerarquías, vamos a trabajar con cada uno de estos elementos, que cada grupo tenga estos caracteres similares. ¿Está bien? Vamos a trabajar también cuando hablamos de sistemática o biosistemática. A partir de la especie se constituyen las demás categorías taxonómicas de la siguiente forma. Hemos determinado algunas especies y cómo son algunas características taxonómicas en función a sus categorías. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una especie. ¿Qué es una especie? El conjunto de individuos que se reproducen entre sí y dejan crías fértiles. Es decir, una especie siempre va a procurar no quedarse o no extinguirse. Más bien tiene que dejar un legado eterno. ¿Está bien? Y en el caso, por ejemplo, de los animales hemos visto al Homo sapiens, ¿ya? En el caso de las especies vegetales, a las oleas europeas. En el género es un conjunto de especies de caracteres comunes, ¿ya? Es decir, sus características que ya habíamos mencionado anteriormente tienen que ser comunes en todo lo que son sus géneros. ¿Está bien? En el caso de los animales, al Homo y a la olea en el caso de los vegetales. En la familia, conjunto de géneros con características comunes, es decir, tiene que reunir el conjunto, las características taxonómicas, tiene que ser parte de una especie para convertirse en una familia. Y ahí ven sus ejemplos también. Cuando estamos hablando de un orden, estamos hablando de esa familia que tiene que cumplir ciertas características. No todas las familias son iguales, entonces hablamos de los primates y las oleas. Las clases o una clase de taxonómica es el conjunto de órdenes de caracteres comunes, ¿ya? Entonces esto va en función a todo. Todo tiene que ir en relación. Por ejemplo, una especie, un género, una familia, para ir a convertirse en un filium, por ejemplo. Un filium, sea de animales o vegetales, va a ser un conjunto o clase de caracteres comunes. Conjunto de clase, ¿ya? La clase conjunto de orden, el orden conjunto de familia, la familia un conjunto de género y el género un conjunto de especie para poder llegar a formar todo un reino. Entonces, cuando estamos hablando de reinos, estamos hablando de aquel conjunto de filias o divisiones con características comunes. Ahí tenemos a los metazos y a las metafitas. ¿Está bien? Entonces, esos son las características.
Ya hemos visto que es sistemática, ya hemos visto que es taxonomía. Ahora vamos a hablar un poquito lo que es la nomenclatura, ¿ya? Cuando hablamos de nomenclatura nos referimos a la ciencia que se ocupa de dar nombre a los taxones, es decir, a esos grupos clasificados, según ciertas reglas establecidas. Por ejemplo, ¿ya? Actualmente se usa el sistema binomial de nomenclatura propuesto por Linneo en 1753. Ahí pueden ver a Carbon Linneo, ¿ya? Que trabajó con lo que son las especies. Para él, las especies se designan por un nombre científico en latín. Este se compone de dos nombres, el nombre genérico y el nombre específico. ¿Está bien? Entonces las especies se lo va a conocer por un nombre genérico y por un nombre específico. Los sistemas de clasificación. Tenemos sistemas artificiales y naturales. Cuando hablamos de sistemas artificiales, aquellos que clasifican a todos los seres vivos según criterios arbitrarios, sin que estos impliquen necesariamente un parentesco evolutivo. O sea, cuando estamos hablando de sistemas artificiales, todo lo que va a ser el parentesco para clasificarlo en especie, familia, en filium, no necesariamente tuvo que tener un ancestro común, no necesariamente tuvo que haber evolucionado de algo o no necesariamente tuvo que desencadenar en una familia en base a herencia, sino que simplemente lo clasifican por ciertos caracteres comunes nada más. Por eso se lo denomina artificiales. En cambio, cuando son sistemas naturales, se clasifican a estos seres vivos según criterios basados en las relaciones evolutivas, es decir, de dónde vinieron, se hace un historial de todo lo que fue sus anteriores especies, sus antepasados. Entonces, por eso es un sistema natural. ¿Está bien? Esa es la diferencia cuando hablamos de sistemas de clasificación. Dentro de los sistemas naturales podemos considerar, por ejemplo, los sistemas fenéticos. Cuando hablamos de sistemas fenéticos, estos van a organizar, van a agrupar, ¿ya?, a todos los organismos exclusivamente por el número de caracteres que tienen en común sin favorecer a ninguno en particular. Es decir, habíamos visto ya los caracteres taxonómicos en morfología, citología, en todo lo que son la funcionalidad. Entonces, cuanto más caracteres reúnan en común, se los clasifica como un grupo. Es decir, este respira, este come, este trabaja con amigos, se los reúne por características comunes. A eso se los denomina sistemas fenéticos. ¿Cuándo son sistemas filogenéticos? Estos se basan ya en la historia evolutiva de los seres vivos. Como ya les había mencionado y como pueden ver en la imagen ustedes, es toda una historia. Cuando hablamos de la evolución del hombre, por ejemplo, según Darwin, vemos toda una evolución en tiempo, en espacio, hasta llegar a lo que somos, según este autor. Entonces, si nos abarcamos en ese punto, vamos a encontrar dos tipos de sistemas filogenéticos, la filogenética y la filogenia. Cuando hablamos de filogenia, ¿qué va a hacer el estudio filogenético? Entonces, lo que va a hacer es ocuparse de estudiar sobre las relaciones evolutivas de una especie o de un grupo de organismos. Es decir, cómo es que estos han ido evolucionando, qué relaciones han tenido en común, dónde data su historia, todo eso hace la filogenética. La filogenia los va a clasificar en función a su historia evolutiva. ¿Está bien? Es decir, los grupos de organismos los cuales han involucrado su estudio, su evolución. Entonces va a ir trabajando más de forma externa, no tanto lo que es genético. ¿Está bien? Entonces esa es una forma de hacer los estudios dentro de lo que son los sistemas naturales. Hablamos sobre sistemas fenéticos y filogenéticos. También tenemos lo que son las herramientas para trabajar la sistemática filogenética. Vamos a trabajar lo que es la morfología comparada y la bioquímica comparativa. Cuando hablamos de una morfología comparada, ¿ya?, este estudio se va a basar en todo lo que va a ser la anatomía, ¿ya? Se va a basar también en todo lo que es el estudio embrionario y la estructura celular, ¿ya? Y obviamente va a trabajar todo lo que son sus ancestros a partir del estudio de fósiles. En cambio, la bioquímica comparada, todo lo que
va a estudiar prácticamente es la organización molecular de los seres vivos. Y cuando hablamos de moléculas, les he dicho que tiene que ver con el estudio de herencia, ¿no ven? Y esto se refiere al estudio del ADN y el ARN, todo lo que son la sucesión de nucleótidos. También lo que son la sucesión de aminoácidos y de proteínas. Esto se trata, como ya hemos visto, de un estudio más bioquímico. Ahí vamos a la morfología comparada. Cuando estamos hablando de morfología, estamos hablando de forma. Y en todo lo que es biosistemática, vamos a ver cómo el ser humano, si bien tiene característica común con los otros seres vivos, ¿ya? La estructura morfológica no siempre es la misma. Ahí ven en el ejemplo, ustedes pueden ver a varios animalitos, por ejemplo el murciélago, una marsopa, un pingüino, un pollo, ¿ya? Con todo lo que son las patitas, ¿no? Y todo lo que son las alitas de pronto. Y ahí podemos ver las extremidades también del ser humano. Si bien podemos hacer una comparación y nos podemos dar cuenta que no somos iguales, pero tenemos características comunes. Una vez hecha el estudio, vamos a hacer lo que es la clasificación en función a la historia, ¿ya? Todo lo que es clasificación de seres vivos no data de hace 2, 3 años atrás. A los seres vivos se los ha ido clasificando ya desde un inicio a partir de Aristóteles, por ejemplo. Fue Aristóteles quien hace la clasificación y clasifica a todo lo que son los seres vivos en un reino animal y en un reino vegetal. Entonces, Aristóteles dice, no podemos hacer el estudio generalizado, tenemos que trabajar a partir de una clasificación para su mejor estudio. Entonces, eso hace Aristóteles en función solamente a 2 estudios. Vamos a trabajar con 3 reinos. Sistemática de Haeckel, por ejemplo, ahí tenemos al reino protista, animal y vegetal. Él realiza ya un estudio más especializado, ¿ya? Se hace otro estudio con los 4 reinos a partir del sistema de Copeland, ¿ya? Y este es el que más se trabaja hoy en día, por ejemplo, el estudio de Copeland con el reino de los moneras, protistas, animales y vegetales, más llamado Animalea, Vegetalea, protistas, ¿ya? Pero también se trabaja así. Esa es la forma de clasificación. Ya por los años 69 hacen un estudio más genérico y se trabaja lo que es la clasificación de Whittaker con los reinos monera, protista, fungi y plantas, ¿ya? Ya acercándonos más a los tiempos actuales, se hace un estudio a partir de los reinos en función a la división celular y se hace 5 tipos de estudios, ¿ya? Y es Margulis quien hace este estudio a partir del dominio procariota y eucariota. En el caso del dominio procariota se estudia lo que es el reino monera y en el estudio eucariota se hace lo que es el estudio protoctista, fungi, animal y vegetal. Te sigue tomando los reinos anteriores de los investigadores pasados, pero se hace un estudio un poquito más avanzado. Ya en los años 90, con House, ya se hace lo que es el dominio de la arqueobacteria, todo lo que es el dominio bacteria y el dominio eucariota. Seguimos trabajando con lo que decía Margulis, lo que decía Whittaker, entonces también se sigue trabajando, pero se hace un estudio más avanzado. Y ahí es donde nace el reino arqueobacterias. Se dice que no todas las bacterias son malas, pero que hay muchas que también pueden causar bastantes enfermedades. Es precisamente por eso que se estudia ya como un reino a las bacterias, ¿ya? El reino protoctista, fungi, animal y vegetal. Entonces, ese es el modo de clasificación que se ha ido dividiendo a partir de todo lo que ha sido la sistemática y la biosistemática. Y aquí tenemos a la clasificación de los 5 reinos, ¿ya? Los reinos monera, protoctista, hongos, plantas y animales. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de las características comunes que van a tener estos 5 reinos, tenemos por ejemplo el tipo de células en el caso de las moneras, las procariotas, en el caso de los protoctistas, las eucariotas, en los hongos
eucariotas, en las plantas eucariotas y en los animales eucariotas. Entonces son estudios que se van a ir realizando en función a caracteres comunes, dado por ejemplo su nomenclatura a partir de los ácidos nucleicos, los números de células, la nutrición de cada uno de estos reinos, la energía que utilizan, la reproducción, los tejidos diferenciados, las existencias de paredes celulares o no dentro de lo que es su metabolismo celular y la movilidad, si realizan o no. Entonces ahí ustedes pueden ver las características de los reinos en su totalidad. Finalmente, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, queridos jóvenes? Tienes que dar continuidad al avance de los contenidos, entonces vas a copiar todas las diapositivas en tu cuadernito, ¿ya? Posteriormente vas a realizar este glosario de palabras, ya que son alrededor de 10 palabritas. Tú vas a trabajar eso y finalmente, después de realizar el glosario, ¿qué tienes que hacer? Vas a investigar, ¿ya? Quiero que investigues la clasificación del reino monera, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer? Realizar 5 características fundamentales del reino monera. Si hay más, mucho mejor. Y su clasificación. El reino monera se clasifica en y hace su clasificación. El reino protista tiene estas características y se clasifica en el reino fungi, el reino planté y el reino animalia, ¿ya? Cada uno con su dibujo. Esa es la tarea que tú tienes que presentar. ¿Dónde vas a mandar la tarea? A la plataforma Classroom. Prohibido enviarme al WhatsApp. No voy a hacer valer tareas enviadas a WhatsApp. Directamente al Classroom. ¿Hasta qué fecha? Hasta el día lunes. Por favor, hasta las 6 de la tarde. Queridos jóvenes, hagan bien su tarea. Nos vemos en la siguiente clase.